Y ya se publicaron los pliegos de los doctores Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, que fueron los juristas que eligió el gobierno de Javier Milei para que integren el máximo Tribunal de Justicia de nuestro país, para que completen la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya terminó el plazo de impugnaciones y ahora será el tiempo para que los candidatos, tanto el doctor Lijo como García Mansilla, defiendan sus cuestionamientos, que no fueron pocos. Van a tener que enfrentarse a los senadores los días 21 y 28 de agosto próximo. Varias ONGs vinculadas a la justicia cuestionaron el desempeño fundamentalmente del juez federal Ariel Lijo. Pidieron, entre otras cosas, una auditoría sobre sus demoras en causas de corrupción. Se lo cuestionó por expedientes que tienen y que están cajoneados en el Consejo de la Magistratura. Recordaron que fue investigado por cometer algunos delitos económicos. Algunos lo tildaron al doctor Lijo como el peor magistrado del fuero federal. Vamos a hablar justamente con el director ejecutivo del INESIP, es el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Vamos a hablar con el doctor Julián Alfic, que gentilmente nos atiende en la mañana de hoy. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días. Gracias por atendernos, doctor. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, fueron muchos los cuestionamientos al doctor Ariel Lijo y la pregunta es, ¿puede integrar el máximo Tribunal de Justicia, la Corte Suprema, un magistrado que en principio está cuestionado? Es muy buena la pregunta, Marcelo, y si querés la hacemos al revés. La pregunta es, ¿por qué Ariel Lijo integraría la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Qué es lo que tenemos que ver para evaluar un candidato a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? La trayectoria de Ariel Lijo como juez federal, lo cual no es usual, en las últimas designaciones no venían del propio Poder Judicial, demuestra, como bien decías vos, que es el peor juez de uno de los fueros más cuestionados de todo el país, como Comodoro Pi. Quienes escuchan este programa conocen mucho del sistema judicial y no son pocos los jueces de las provincias o incluso del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, que muchas veces cuando reciben críticas de la ciudadanía dicen el problema es que la gente piensa que somos todos como los de Comodoro Pi. ¿Por qué? ¿Qué es Comodoro Pi? Son los que ocupan los planos nacionales más frecuentemente porque son los jueces que tienen a su cargo los casos de más alto impacto en términos institucional, republicano, democrático del país, porque investigan las grandes causas, sobre todo de corrupción y de criminalidad económica vinculada a el Estado federal, al gobierno nacional. Bueno, Ariel dijo, cuando decimos que es el peor juez de este fuero, que es uno de los que tiene peor funcionamiento del país, no lo decimos antojadizamente o por una cuestión valorativa, sino que lo decimos en base a las propias estadísticas que realiza el Poder Judicial, la Oficina de Estadísticas, que por cierto son estadísticas de muy mala calidad, con muy bajo nivel de transparencia, pero las que están disponibles demuestran esa intuición que cualquiera que siga el funcionamiento de los tribunales sabe, que es que Ariel Lijo es un especialista en no resolver las causas, en cajonearlas y en demorarlas. Esto, por dos datos lo podemos decir. El primero es que es el juez con menor tasa de respuesta a los casos que le ingresan, es decir, es el juez que deja mayor cantidad de casos sin ningún tipo de respuesta de aquellos que ingresan a su juzgado. Y además en la auditoría, en esa famosa auditoría que hizo el Consejo de la Magistratura en 2017 para analizar los casos de corrupción de las últimas 2 décadas, el juzgado del Lijo fue aquel que presentó mayor cantidad de demoras en la resolución de causas de corrupción. O sea, que esa intuición que todos teníamos, que todos los que seguimos el funcionamiento de la justicia federal teníamos, de que Ariel Lijo no era un juez que resolviera causas, sino más bien un juez que las demoraba. Después uno puede tener sus valoraciones de por qué hace esto, pero el dato estadístico es que las demora. Bueno, ese juez, el peor de Comodoro Pi, es el que quieren llevar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y entonces
no pueden no aparecer suspicacias respecto a cuál es el verdadero motivo por el cual Ariel Lijo está siendo promovido, si sus antecedentes son más bien escasos y además tampoco tiene antecedentes académicos de fuste, ni mucho menos. De hecho, podemos decir que es uno de los candidatos a la Corte de las últimas décadas con menor nivel de antecedentes académicos. Entonces, ni trayectoria profesional, ni antecedentes académicos. La pregunta es, ¿por qué el gobierno elige al hijo? Y ahí es donde aparecen las suspicacias. Ahora, doctor, usted sabe que charlando con colegas suyos, allegados al Poder Judicial, yo les preguntaba, ¿está bien que se haya propuesto, por ejemplo, a García Mansilla en un puesto que todavía está ocupado por el doctor Juan Carlos Maqueda? ¿Está bien que alguien se ponga el traje de una persona que todavía no falleció? Bueno, ahí tenemos otro problema. Lijo estaría entrando para lo que es la vacante actual, o sea que con Lijo no se daría esa cuestión. Y García Mansilla, a quien también impugnamos por otros motivos, particularmente por sus posiciones sustantivas, que es otra cuestión que hay que evaluar a la hora de merituar una candidatura a la Corte. En el caso de García Mansilla, tiene esa cuestión que usted plantea, que sería una novedad, preseleccionar a alguien para ocupar una vacante aún no producida. Podemos discutir si la forma en la que lo hizo el gobierno es la más adecuada o no, pero además tiene el grave problema de que con estas dos candidaturas efectivamente llegan a la Corte, seguiríamos teniendo una Corte exclusivamente masculina cuando el Estado Nacional se obligó a través de tratados internacionales a respetar la pluralidad y diversidad, especialmente de géneros, en la composición de los distintos órganos públicos y en particular del Poder Judicial. Así que ese es otro motivo de impugnación a ambos candidatos en este caso. Doctor, usted sabe que yo charlando con magistrados que tienen vínculos con el poder político, me decían, mira, no hables tanto del hijo porque todavía no tiene los votos necesarios. Después escuchábamos en las últimas horas, terminando la semana, habló Mauricio Macri, se impulsó como presidente del PRO y, entre otras cosas, dijo públicamente, no estoy a favor de la candidatura de Ariel Lijo. La pregunta es, ¿ustedes tienen algún dato más o menos preciso si se conseguiría o no los votos necesarios el Poder Ejecutivo para promover al hijo a la Corte Suprema? Porque otro tema, y hay rumores, que el gobierno está trabajando o negocia en el Congreso Nacional, en el Senado de la Nación, con la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, con volver a 9 miembros justamente para el trueque, ¿no? El te doy y me das. Los rumores son esos. Por ahora, muy pocos senadores han expresado su posición, ya sea a favor o en contra. De hecho, la enorme mayoría de ellos ha dicho que va a esperar. Creemos nosotros que porque los que quieren o están evaluando la posibilidad de votar el pliego en particular del hijo, no quieren exponerse al escarnio público que implica estar apoyando a un juez con estos antecedentes. Y eso es preocupante porque deberían dar la discusión pública. Nosotros, de hecho, junto a otras organizaciones como Poder Ciudadano, el CELS, ASISC, Amnistía Internacional, organizaciones de distintas miradas sobre el sistema de justicia, hemos impugnado a ambos candidatos y también hemos pedido que la ciudadanía pueda participar de las audiencias públicas, no solo haciendo impugnaciones o presentando preguntas que luego son discrecionalmente seleccionadas por las autoridades de la Comisión de Acuerdos, sino también pudiendo ir, como sucede en muchas provincias, a expresar cuáles son nuestros puntos de crítica y que los candidatos en todo caso deban responderlos en vivo e en directo. Lo cierto es que desde INESIP en particular hemos solicitado a la Comisión de Acuerdos también que utilice una facultad que muchas veces pasa desapercibida, pero que el reglamento del Senado prevé, que es que la Comisión de Acuerdos produzca pruebas sobre los candidatos. Y en particular le hemos pedido sobre el hijo.
¿qué pedimos? Que pidan los antecedentes del hijo a las distintas oficinas estadísticas del Poder Judicial, que pidan al Consejo de la Magistratura los resultados de aquella famosa auditoría sobre causas de corrupción que demuestra el mal desempeño del hijo, que pida al Consejo de la Magistratura todos los expedientes que tiene abiertos el hijo en su contra allí. Muchos de esos que fueron cerrados sin tratamiento y otros que siguen abiertos, lo cual sería una situación inédita. El hijo podría pasar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con expedientes todavía abiertos en el Consejo de la Magistratura. Sí, que lo están cajoneando. Que lo están cajoneando. Esa Sí. es una de las preguntas que le propusimos a la Comisión de Acuerdos que le hagan al hijo. ¿Él se sometería a la competencia del Consejo de la Magistratura si por algún cambio de mayorías eventual decidieran avanzar con su expediente disciplinario siendo juez de la Corte, o como ya es juez de la Corte, eso le escapa al Consejo de la Magistratura y esa causa nunca va a ser investigada? Otra cosa que solicitamos es que el Consejo de la Magistratura cierre esa causa, defina por sí o por no la responsabilidad del hijo en esa causa en la que se lo acusó ante el Consejo de la Magistratura antes de votarlo como juez de la Corte. Sería una situación verdaderamente inédita que un juez investigado por mal desempeño pase al máximo tribunal, y un pésimo mensaje para la enorme mayoría de jueces probos y honestos que hay en nuestro país, y a los cuales el Estado en su conjunto, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, le van a estar diciendo: mira, no importa cómo te desempeñes, sino más bien qué contactos o vínculos políticos coyunturales puedas lograr si tu objetivo es ascender en el Poder Judicial o llegar al máximo tribunal. Doctor, me dio pie porque usted estaba hablando recién de jueces probos y honestos y quería cambiarlo de tema y llevarlo a la causa del cuaderno de las coimas. Ustedes hicieron también otra denuncia contra integrantes de una sala de casación penal que resolvió una cuestión de competencia y, bueno, benefició en principio a un empresario, Ángelo Cancaterra, que estaba acusado de coimero, de ofrecer coimas a funcionarios del gobierno anterior a cambio de la obra pública. Y bueno, en realidad un grupo de magistrados sostuvo que no, en realidad no eran coimas lo que se pagaban, sino era un aporte de campaña electoral y que por lo tanto a este empresario lo tenía que investigar la justicia electoral. Tiene que haber, la causa Cuadernos de las Coimas, ¿va a quedar impune? ¿Se podría dar un efecto dominó de todo esto? A ver, lo mencionábamos hace unos minutos cuando hablábamos de cómo funciona Comodoro Pi históricamente, porque el mal funcionamiento de Comodoro Pi es transversal a toda su historia, digamos, ha pasado por varios gobiernos y ninguno ha podido resolver ese drama para la democracia argentina, que es que uno de los fueros más sensibles en términos institucionales, porque es el que tiene la responsabilidad de investigar al poder, tanto al poder político como al gran poder económico, quede permanentemente impune. Bueno, esto, lo que pasó con el caso Cuadernos hace poco, que mire lo transversal que es un caso donde se investiga por un lado al gobierno de Cristina Kirchner, pero a su vez la persona beneficiada del fallo es el primo del expresidente Macri. Entonces, como sabemos, la corrupción es transversal a distintos sectores políticos, y allí no cualquier juez, sino 3 jueces de la Cámara de Casación Federal, el tribunal penal más alto del país, aplicaron esta doctrina entre imaginativa y selectivamente garantista, ¿no? Porque tenemos un poder judicial muy garantista con los poderosos, que en última instancia les beneficia o les garantiza una impunidad permanente y estructural, y básicamente convirtieron esta sospecha o acusación de sobornos en supuestos aportes electorales no declarados, un mero delito electoral que además seguramente va a ser declarado prescripto y que va a garantizar que aquel escándalo que fue el Cuaderno de las Coimas, una megacausa que puso sobre la picota no solamente al poder político, sino también
a todas las grandes empresas contratistas del Estado que con uno o con otro han hecho negocios al margen de la ley. Bueno, una vez más probablemente Comodoro Pi les garantice la impunidad, y por eso digo que se vincula directamente con lo que hablábamos de Ariel Lijo, porque es uno de los máximos exponentes de este funcionamiento de ese fuero. Doctor Julián Alfie, clarísimo, director ejecutivo del INESIP, yo le agradezco muchísimo estos minutos a Testimonios Judiciales, lo vamos a seguir jorobando, así que en cualquier momento retomamos la charla, ¿le parece? Muy bien, muchas gracias a vos y obviamente a disposición para cuando sea. Gracias, buen domingo. Muy bien.